Buenas tardes, mi nombre es Maribel González de la Vega. Tengo 32 años, soy de Ciudad Madero, Tamaulipas y actualmente soy aspirante a la carrera de Contaduría y Finanzas Públicas. El tema final de mi investigación se denomina gasto público. Antes que nada, quiero explicar brevemente qué es un gasto público. El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público presentado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones. Es decir, mediante este recurso se planean desarrollar proyectos, ya sea de infraestructura, educación, salud, etc. Y este gasto o estos recursos monetarios provienen de nuestros impuestos. El gasto público no debe ser estudiado como causa de los ingresos requeridos, sino también para poner en funcionamiento las actividades mediante las cuales se satisfagan las necesidades públicas. Esto significa un importante factor para la redistribución de ingresos y el patrimonio social. El presupuesto público es el instrumento de política económica más importante de un gobierno, ya que en él se reflejan las prioridades políticas y sociales que serán atendidas por las tres órdenes de gobierno según sus competencias y atribuciones. El tema de los presupuestos públicos ha sido y continúa siendo bastante complejo y problemático, además de que el acceso a la información presupuestaria es limitado y el contenido de las cuentas públicas es difícil de entender. Su influencia es decisiva para aspectos esenciales como su consumo, el ahorro y la inversión. Todo esto lo podemos ver en los 4 mercados que rigen nuestra economía en México. Estos mercados son el mercado de bienes y servicios, el mercado laboral, el mercado del dinero y el mercado de la industria. El objetivo principal de este proyecto es que la sociedad muestre un mayor interés sobre el tema de gasto público y no solamente dejarlo en manos de nuestros funcionarios públicos. Quiero dar a conocer el impacto que este tema existe en nuestra sociedad. Pero antes que nada, quiero hablarles un poco sobre la historia de nuestra economía en México. La década de 1970, en la cual tuvimos una inflación de hasta el 120%. En la década perdida de 1980, es en la cual crece una deuda externa y aumenta los indicadores de pobreza. En 1990 se firma el Consenso de Washington, que nos ha ayudado a tener una mejor administración de nuestro capital. Y en 1994, donde se hace famosa la devaluación del peso, y es el cual que se denomina error de diciembre o efecto tequila. Es por eso que aquí es donde nace mi inquietud y mis ganas de resaltar este proyecto, para que la gente vea y conozca cómo se reparte el gasto público en nuestra entidad. Para poner un ejemplo de cómo se reflejan están las siguientes secretarías, en la cual cada una de ellas es utilizada para nuestro beneficio. Está la Secretaría de Ayuntamiento, la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, la Secretaría de Servicios Públicos, la Secretaría de Contraloría Municipal, la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Turismo. Durante la investigación se llevaron a cabo diferentes trabajos. La primera fue la búsqueda de información en fuentes confiables. La segunda es una entrevista previa a un funcionario público. Y la tercera es una encuesta a un número de personas determinado. Durante la entrevista, el ingeniero Guillermo Adeshiga Velasco, quien es encargado de obras públicas en el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, nos dio
breves o puntos muy importantes para este tema. El primero es la donde nos dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de establecer el gasto público. Otra cosa muy importante que nos dice es que en el artículo 31 dice que establece que es obligación de los mexicanos contribuir a estos gastos, así sea un gasto federal, del estado o municipio en la que residamos. Otro punto muy importante que nos cabe aclarar es que para tú presentar un presupuesto para el siguiente año se empieza a trabajar desde 6 meses de anticipación. Es decir, ellos empiezan a trabajar a partir del mes de agosto para poder presentar el presupuesto a partir del 1 de enero del siguiente año. Dice también que no existe un nivel óptimo para el gasto público, ya que el nivel de gasto gubernamental debe estar asociado a la cantidad y a la calidad de los servicios públicos que se proporcionan. Dice también que los gastos públicos influyen de diferentes formas en la economía. Influye en el empleo, en el ahorro, en la inversión, en la inflación, en la revaluación de la moneda. Y por último, nos dice que no es suficiente el gasto público designado, pues se presentan cada vez más y más necesidades y el presupuesto cada vez carece. En mi encuesta se realizaron una encuesta a 10 personas. En esta encuesta hay 2 factores muy importantes que yo necesito para mi investigación. La primera, quiero saber el número de personas que realmente sabe qué es un gasto público. De esas 10 personas, el 70% dijo que sí conoce qué es un gasto público, y el 30% dice que no. La segunda pregunta muy importante es, ¿sabe cómo influye el gasto público en nuestra sociedad? El 70% dijo que sí, contra un 30% dice que no. En conclusión, el tema de gastos públicos abarca procesos políticos, así como diversos y controvertidos puntos de vista por parte de la sociedad. Pero como dicen, la sabiduría es el arma más poderosa de combatir la injusticia. La historia de México sobre su economía, su estancamiento o su corrupción no es algo que vaya a terminar en un día a otro, pero sé que el cambio que quiero lograr se verá reflejado por mis ganas de aprender. Así que mi conclusión sería empezar a indagar en cómo se administran estos gastos y mostrar más interés sobre qué hace un servidor público, cuáles serían nuestras obligaciones como ciudadano y no hacerlo sin investigar. Y solamente así sé que podría tener un mundo mejor. Y como diría Albert Einstein, si buscas cambios distintos, no hagas siempre lo mismo. Creo en el cambio, por eso me siento una gran aspirante para esta carrera. Esta fue mi investigación, muchísimas gracias y que tengan un excelente día.